Bueno, en el día de ayer fuimos convocados como SUTEBA a una comisión en el Consejo Deliberante porque ingresamos a través del bloque de Fuerza Patria un proyecto en defensa del IPS, de nuestro Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Dada la situación que vive y que atraviesa ese Instituto de Previsión Social y el riesgo que tiene nuestro sistema de jubilación, no solo el sistema de jubilación docente, que tiene una particularidad que tiene que ver con los derechos adquiridos de cada uno de los docentes, sino también de cada trabajador y trabajadora que depende en su jubilación de ese Instituto de Previsión Social. En el día de ayer, porque nosotros como SUTEBA, además de presentar el proyecto, enviamos una carta al Consejo pidiendo que se trate sobre tabla y que se apruebe ese proyecto en apoyo a nuestro instituto. Nos convocaron para que demos la justificación y la fundamentación de por qué hacíamos ese pedido. Así que bueno, nos hicimos presente con Lía Fernández, secretaria de Jubilaciones de SUTEBA, el compañero Diego Costa, que es el secretario de Organización, y bueno, en este caso, secretario general Mauricio Villanueva de SUTEBA. Y bueno, explicamos cuál era el fundamento y que consiste en el riesgo que hoy atraviesa ese instituto ante las presiones que no son nuevas, pero sí son reiteradas y cada vez más graves, de que el Gobierno Nacional presiona sobre la armonización del IPS con el ANSES. ¿Qué significa esta armonización? Armonización significa una especie de fusión, o sea, que los aportes que van a la caja provisional, a nuestro Instituto Provisional de la Provincia de Buenos Aires, pasen directamente al ANSES y que ANSES administre esa caja. ¿Cuál sería la diferencia? En el caso nuestro tiene que ver, ahora lo dejamos a Lía para que explique los detalles, pero digo, en el caso nuestro, particularmente de docentes, tiene que ver con la característica de nuestra profesión. Nuestra profesión tiene un desgaste prematuro en términos físicos, psíquicos y físicos, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, por diferentes organizaciones internacionales como la OIT, que determinan que nos podamos jubilar anticipadamente respecto a otros trabajadores. Por ejemplo, nosotros con los 25 años de aporte podemos llegar a alcanzar una primera instancia de jubilación a los 50 años. Eso no es porque tengamos un régimen especial, o sea, especial nuestra jubilación, sino porque aportamos más que cualquier otro trabajador mensualmente. En vez de 11%, aportamos el 16%, que nos permite llegar a esa jubilación a los 50 años, en el caso de que coincida con los 25 años de aporte, sino en la edad que corresponda en el marco de los 25 años de aporte. Eso, una de las situaciones que tienen que ver con nuestra jubilación docente, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con la movilidad jubilatoria. Nosotros cada vez que logramos un acuerdo paritario y logramos un aumento de sueldo, ese aumento se ve reflejado directamente en el sueldo de los jubilados. Y acá la diferencia es que ustedes pueden observar cuándo son y cómo son, qué características tienen los aumentos en el ANSES. Últimamente han sido por decreto, muy por debajo de la inflación, muy por debajo de lo que un jubilado o una jubilada necesita para poder sobrevivir y en este país, y en el caso nuestro está atado a lo que nosotros los activos podamos luchar y podamos conseguir. Esa es una de las grandes diferencias. Pero también, digo, para no centrar la situación en nuestra situación como docentes exclusivamente, porque ayer se lo planteábamos también a los concejales del oficialismo, que no le hablen solo a los 3.000 y pico de docentes que hay en Campana, sino también a los trabajadores municipales, sino también a la policía, sino también a los judiciales, que son trabajadores y trabajadoras que también aportan al IPS y que también se jubilan en esta caja del IPS y que también perderían los derechos y los beneficios que tienen, que si bien son distintos a los del mundo docente, si uno compara cualquier jubilación provincial de nuestro instituto con lo que cobra un jubilado del ANSES y las características que tiene un jubilado del ANSES, hay una diferencia muy, muy notable. Eso, en el caso de que esa fusione realmente, tiene todas esas desventajas. Ahora, nosotros también creemos que es inviable
la posibilidad de que el ANSES se haga cargo de una caja como la caja de la provincia de Buenos Aires, que no lo va a poder sostener, y eso llevaría al gobierno nacional a determinar de alguna manera el mal funcionamiento del sistema previsional, que es lo que, bueno, está hoy, en estos días, Georgieva en Argentina, la directora del FMI, reclamando justamente cambios en el régimen previsional de nuestro país. Digo, da la excusa también, da el pie para eso, pero bueno, sin adelantarnos a esa situación, hoy la defensa es, en el día de la fecha, irrestricta respecto a nuestro Instituto de Previsión Social y las características y los derechos adquiridos que tenemos, no solo los docentes, sino los trabajadores que aportamos a esa caja provincial. ¿Qué recepción tuvieron de los concejales cuando se reunieron con ellos? Primero, una muy buena recepción de parte de quienes acompañaron y presentaron el proyecto, que el bloque de concejales de Fuerza Patria, nosotros lo hicimos a través de Alejo Sarna, pero lo presentó Julieta Ramírez. Ayer nos acompañó también Paola Garelo. Sobre el resto de los concejales que estaban ayer, que eran del oficialismo, algunos concejales hicieron algunas preguntas y un concejal en particular manifestando un cierto desacuerdo, por decirlo de alguna manera, sin tener conocimiento. Sin tener conocimiento. Bueno, para eso creo que nos convocaron, ¿no? Para que nosotros podamos explicarle y darle fundamento a este proyecto. Creo que rebatimos todas las dudas que tenían, le sacamos todas las dudas que tenían. Ahora, si después va a votar a favor o no, si lo van a tratar sobre tabla o no el proyecto, todavía no está definido, pero solo un concejal realmente del oficialismo se detuvo con una posición un poco más contraria, podríamos decir, en la defensa de esto. Bueno, nuestra explicación tuvo que ver un poco con esto, ¿no? Con que le hable no a Milei, con que le hable no a sus jefes provinciales, sino al pueblo de Campana, ¿no? A los trabajadores de Campana que aportan al IPS, tanto, como decía recién, docentes, más de 3.000 docentes, judiciales, policías, municipales, que a ellos debe responder como ediles. ¿Creen que los concejales entendieron esta importancia de defender la autonomía de la caja de IPS? Yo creo que sí, y que la definición no pasa por una cuestión de entendimiento, sino por una cuestión netamente política. Hay que ver ahí cuál es la respuesta en ese sentido. No creo que la definición del acompañamiento de la defensa de una situación como esta pase por una cuestión de entender o no, sino justamente por una cuestión política. ¿Las dudas se presentaron sobre algún grupo en especial de trabajadores? Se mencionó en varios casos al sector de los trabajadores municipales. Creo que la situación de los docentes es mucho más clara en términos de derechos adquiridos, y nosotros ayer hacíamos cuenta de cómo sería una jubilación, cómo es la jubilación de un compañero municipal en el IPS, y cómo sería en el caso de pasarse al ANSES, ¿no? En un sueldo básico hay una diferencia de casi 200.000 pesos. Digo, en términos económicos, estamos hablando solamente, si lo pensamos solamente en ese sentido, el trasfondo de la situación de un jubilado que deje de ser un jubilado del IPS y pasa a ser un jubilado del ANSES, tiene otras consecuencias graves que no solo se van a ver reflejadas en la cuestión de salario, pero ya de salario hay una diferencia. Así que bueno, también desde ese lugar, que era por ahí una preocupación o por donde se centraba un poco la crítica a nuestro proyecto, también quedó rebatida en ese sentido. Ahora Lía va a explicar un poco la situación del IPS y por qué la presentación del proyecto, pero lo que esperamos de este Consejo Deliberante, y así como de nuestro Consejo Deliberante en la ciudad de Campana, de cada uno de los consejos deliberantes donde hacemos la presentación en toda la provincia, que se trate y se apruebe favorablemente el apoyo al IPS. Ya se hizo en la ciudad de Zárate, donde salió aprobado favorablemente, y así como en Zárate queremos que suceda en cada uno de los consejos deliberantes de toda la provincia, y por supuesto en nuestro caso en la ciudad de Campana. Bueno, como decía Mauricio, nos cabe aclarar que es importante decir que nosotros no tenemos una jubilación, los docentes no tenemos una jubilación de privilegio, sino que tiene que ver con los años de aporte durante toda nuestra carrera como trabajadores. Y
Hay algunos puntos importantes que nos diferencian. Ayer pudimos aclararle a los concejales cuáles son las diferencias ante una armonización o una modernización del IPS al ANSES. Uno tiene que ver con la edad, con la pérdida de la movilidad, pero sobre todo lo que pedimos es que los concejales se expresen en defensa del IPS, que hoy está gravemente atacada no solamente por la deuda de los 2.300.000 pesos que le debe la Nación de aportes de ANSES a los jubilados de la provincia de Buenos Aires, sino porque también están pretendiendo esta armonización que no es defensa de privilegios sectoriales, sino de todos los trabajadores. Sabemos que la provincia de Buenos Aires ha presentado a la justicia un reclamo formal sobre esos aportes que está debiendo la Nación y, sin embargo, el gobierno nacional se niega a recibir esos aportes, que no es una dádiva de un gobierno nacional que, como es de distinto color político, se niega a hacerlo. Es un derecho que tiene cualquier jubilado de la provincia de Buenos Aires a recibir su jubilación, y realmente, dadas las circunstancias y el ahogo que sufre la provincia de Buenos Aires en distintos rubros y en especial el IPS, ponen en riesgo nuestra jubilación. Por eso desde SUTEBA iniciamos esta campaña de protección para que todos los trabajadores, primero todos los trabajadores bonaerenses, los docentes en especial y toda la ciudadanía vea cuál es la situación financiera que en este momento pone en riesgo el cobro de las jubilaciones bonaerenses. Eso primero y principal. Y segundo, hay muchas ventajas. Creemos que los concejales tuvieron una apertura, pudieron sacarse todas las dudas y esperamos que se expresen positivamente. Sabemos que ellos nos pedían si teníamos pruebas fehacientes de estos proyectos, pero bueno, no es necesario. Sabemos que el gobierno nacional usa como elemento de extorsión de financiamiento hacia las provincias, pero además sabemos que en el Congreso de la provincia de Buenos Aires andan dando vuelta varios proyectos que tienen que ver con esta armonización y que claramente perjudicaría no solamente a los trabajadores que hoy aportan al IPS, sino a nosotros, los jubilados, que al pasar los aportes de ANSES, del IPS al ANSES, no tendría recursos para pagar las jubilaciones. Es una situación bastante riesgosa y peligrosa, y tenemos que empezar a tomar conciencia de que es una amenaza más que clara, viendo cómo actúa el gobierno nacional en distintas circunstancias. Mira, mencionaron anteriormente que en otros municipios, en otros consejos deliberantes, se votó en forma unánime. ¿Piensan que acá puede pasar eso o que va a ser un poco más difícil? Yo creo que tenemos la esperanza de que los concejales, como son representantes de los vecinos y representantes de los trabajadores con los que conviven todos los días, a los municipales, puedan explicarle, si no están a favor, puedan explicarle por qué se definirían por una modernización del IPS. ¿Cuál es la comisión que recibió el proyecto? La Comisión de Legislación. Hoy se estaba reuniendo la Comisión de Educación. Ahí sabemos que por la composición, que son casi todos docentes, me imagino que sabrán de la gran diferencia que hay entre jubilarse por ANSES y jubilarse por el IPS. ¿Cuál es qué sospechan ustedes que es el objetivo a largo plazo del gobierno nacional con esto? Hoy por hoy es obligar a la provincia de Buenos Aires a aprobar todas las leyes, diría yo, aunque suene una palabra
poco actualizada antipatria, la entrega de las tierras, la extranjerización de la tierra, el desconocimiento de la defensa de las Malvinas argentinas, que en poco tiempo van a empezar a ser explotados con los recursos, que no había pasado nunca. Y por ahí yo para sumar un poco a lo que dice Lía y a la pregunta de Esteban, yo creo que también hay un proyecto que no es nuevo tampoco y que ya hemos sufrido en la Argentina y que es el ataque justamente al sistema previsional. El sistema previsional como derecho social, ¿no? Como derecho de justicia social en general, y la experimentación nuevamente de una posibilidad de volver a las AFJP, ¿no? Es decir, poner en riesgo el sistema previsional. Y un sistema previsional que sí funciona, como es el nuestro, que es el de IPS, ponerlo en riesgo dentro de una gran caja que no funciona, que es el ANSES, para decir, bueno, no funciona ningún sistema previsional, la única forma de solucionar esto es que los privados se hagan cargo de solucionar lo que la cuestión solidaria no puede llevar adelante. Bueno, entonces a partir de ahí, digamos, esa situación creo que también hay que tenerla presente, hay que tenerla en cuenta, y por eso la defensa. Y digo, en la defensa de esto también va la defensa de los recursos del ANSES. Una caja que ha sido vaciada, una caja que en gobiernos como el de Cambiemos de Macri tocó fondo. Y una caja que vuelve a tocar fondo en un gobierno como el de Milei, ¿no? Recordemos que en el gobierno de Macri el Fondo de Garantía de Sustentabilidad era para sostener las jubilaciones medianamente dignas, con fondos propios, que sin embargo se dilapidaron en préstamos a amigos y que no volvieron, y en este momento con la reforma laboral, el famoso FAL, el Fondo de Asistencia, bueno, es lo que significa es que un porcentaje de los aportes patronales dejan de ir al ANSES para mejorar o sostener las jubilaciones de cualquier trabajador y pasan a ser usados como resguardo para supuestas indemnizaciones, que sabemos que los trabajadores hoy en relación de dependencia, esas indemnizaciones tienen muchas, con la nueva ley de reforma laboral, muchas trabas, y que es imposible o muy probable que no los cobren los trabajadores en relación de dependencia. Y además es clarísimo que debido a esta caída de trabajo formal, la ANSES también está perdiendo caudal, ¿no? Está perdiendo recaudación. Por lo tanto, IPS es un tesoro muy codiciado, ¿no? Es un tesoro codiciado porque a pesar de la crisis y a pesar del desguace del Estado, ¿no? del desempleo que se genera en la pérdida de puestos de trabajo estatales, ¿no? Pues también hay que tener en cuenta eso, ¿no? El ataque que hubo de este gobierno a los empleados estatales, sigue respondiendo a una masa importante de trabajadores, ya sea docentes o no docentes, en el ámbito de la educación o no, que siguen haciendo aportes al IPS. El sector privado, comparativamente con el sector del Estado, está como mucho más complicado, ¿no? Y la financiación de ese sistema previsional en el ámbito privado es mucho más complejo. Entonces, por eso también advertimos que el uso de la caja del IPS en el ANSES generaría también una inviabilidad. No tendría cómo el ANSES llevar adelante el sostenimiento de las características jubilatorias que tiene hoy nuestro instituto. En la provincia de Buenos Aires, si bien el universo estatal es importante, el tener cercanía con las autoridades del IPS hace que se pueda ir mejorando todas las dificultades que tenemos que reconocer que tiene el instituto para poder llegar a la resolución de una jubilación, que puede llegar a tardar un año y medio, pero que en todos estos años de gestión se fueron mejorando y hacen que la famosa modernización que había anunciado con bombos y platillos Vidal en su momento,
fuera una cáscara vacía y que en ese momento era inviable. Durante todos estos años se fueron mejorando los mecanismos burocráticos para poder llegar a la ansiada jubilación después de muchos años de trabajo. Y cuando hablo de muchos años de trabajo o hablo de la jubilación, hablo no solamente de la docente, sino del resto de los bonaerenses, ¿no? Y eso también es importante, porque cuando hablamos de paritarias y un gobierno se sienta con los representantes de los trabajadores, se tienen en cuenta determinadas fechas, determinadas cuestiones que hacen que después los jubilados podamos tener o cobrar esos beneficios. Eso es muy importante también. La relación directa entre el trabajador activo y el pasivo. Además de la relación activa, nuestros representantes se sientan con las autoridades del IPS y van mejorando algunas cuestiones. Un ejemplo claro, la certificación que se necesita de tus aportes durante años, hoy lo podemos ver a través de la página del ABC. A partir de los 46 años, un docente puede ir controlando toda su trayectoria para que al momento que elija jubilarse tenga todo en condiciones para acceder a la jubilación sin inconvenientes.